este video vamos a explicar cómo se mide la precipitación en una estación automática. Imaginemos una extensión geográfica en donde asumimos que la precipitación es homogénea, es decir, que cae igual cantidad de agua por unidad de área en toda esta extensión. En estas condiciones, al producirse un evento de precipitación, bastará con tomar una muestra de la lluvia precipitada mediante un recipiente de captación o cántaro. Con este instrumento podremos determinar la cantidad total de precipitación entre el periodo de observación, que generalmente es de un día. Otra posibilidad es la colocación de una estación de medición automática. La estación automática toma registros continuamente sin la necesidad de la intervención periódica de un operador. Originalmente, estas estaciones estaban basadas en instrumentos que imprimían gráficas en bandas de papel, pero en la actualidad la tendencia es a la utilización de estaciones electrónicas, ya que cuentan con un gran número de ventajas, como mayor autonomía, mayor precisión y sobre todo la posibilidad de transmitir los datos en tiempo real. En una estación automática de precipitación se cuenta con un elemento sensor que detecta la cantidad de lluvia caída. La información detectada es transmitida a un elemento de recepción, almacenamiento y comunicación que se encuentra alojado en un gabinete de protección. En esta presentación nos concentraremos principalmente en el sensor de precipitación, también llamado pluviómetro o rain gauge. Un sensor de precipitación para estaciones automáticas electrónicas pudiera estar basado en varios principios de operación, como la acumulación de lluvia en un recipiente tipo cántaro, junto con la medición de peso o nivel del líquido acumulado. Pero existe un instrumento cuyo funcionamiento es sumamente sencillo y su uso es prácticamente un estándar en las estaciones electrónicas. Se trata del pluviómetro de balancín o tipping bucket. Veamos cómo funciona este instrumento mediante un análisis de su interior. En esta imagen se puede apreciar cómo está conformado. En la parte superior se encuentra la boca de captación, la cual recolecta la muestra de precipitación a utilizarse para la medición y es simplemente la boca de un embudo que guía todo el agua recolectada hacia un elemento llamado balancín, que más adelante analizaremos en detalle. El balancín se apoya sobre una base inferior que tiene drenaje para el agua. El movimiento del balancín se percibe mediante un elemento detector ubicado a un lado de este. Todos estos elementos se encuentran protegidos dentro del cuerpo del pluviómetro, el cual cuenta con elementos de fijación que pueden ser laterales o encontrarse en la base del pluviómetro. La idea es exponer el pluviómetro al evento de precipitación, líquida en este caso, para recolectar una muestra de la misma. Esto permitirá la recolección de un volumen de agua que será dirigido al balancín. El volumen necesario para hacer girar al balancín viene dado por el área de la boca de captación y la resolución del instrumento. Por ejemplo, si el área de captación es de 200 centímetros cuadrados y la resolución del instrumento es de 0,2 milímetros, entonces el volumen será igual a 200 centímetros cuadrados por 0,02 centímetros equivalentes a 0,2 milímetros y es igual a 4 centímetros cúbicos o 4 mililitros. Veamos cómo funciona este proceso en un pluviómetro cuyo balancín es transparente y permite ver claramente lo que ocurre. Aquí se observa que el balancín se encuentra en un estado estable apoyado hacia el lado derecho, de manera que el colector izquierdo se encuentre justo debajo de la salida del embudo, lo que permite que el agua recolectada se almacene en este colector. En la parte posterior del balancín se encuentra un pequeño imán. Cuando se acumula cierta cantidad de agua,
el peso hace que el balancín pierda el equilibrio y gire, haciendo que el imán pase al lado de un detector magnético que produce el cierre temporal de un interruptor. Este cierre temporal produce un pulso que es detectado por el elemento de medición. En esta vista lateral se aprecia el imán que se encuentra solidario al balancín y el elemento detector solidario al cuerpo del pluviómetro. Este elemento detector se conoce como reed switch y contiene en su interior un interruptor que se cierra cuando está en presencia de un campo magnético. Veamos todo el conjunto en acción. En este video se observa cómo la salida del embudo va llenando el colector izquierdo del balancín y cuando se acumula suficiente agua el balancín gira. Al momento del giro se produce el pulso tal como se explicó anteriormente. Si la intensidad es más alta, la secuencia ocurre exactamente igual, con la diferencia que se producen pulsos con mayor frecuencia. Esto le indica al registrador información sobre la intensidad de la precipitación. Veamos ahora cómo se interpretan los pulsos provenientes de este proceso. Digamos que se produce una precipitación que genera una serie de pulsos distribuidos en un periodo de 20 minutos, tal como se muestra. Si el equipo de registro se configura para acumular precipitación cada 5 minutos, se tendrán que los pulsos estarán repartidos de esta manera. 3 pulsos en el primer intervalo, luego 7 pulsos, luego 14 y finalmente 6 pulsos. Si construimos una escala vertical que indiquen los pulsos, pudiéramos asignar barras de diferentes alturas a cada intervalo. Multiplicando el número de pulsos por la resolución del instrumento, se puede construir la escala correspondiente a la cantidad de precipitación acumulada en cada periodo. En este caso usaremos como unidad el milímetro. La escala de precipitación aparece a la izquierda de la gráfica. También podemos ir acumulando las barras para cada periodo a medida que avanza la precipitación, con lo que tendremos el total acumulado para cada periodo. Si unimos los puntos correspondientes a los acumulados, obtendremos una curva ascendente mientras dure la precipitación. También podemos calcular la intensidad en cada intervalo. Si sabemos la cantidad de agua acumulada en 5 minutos, podemos obtener la acumulación en 60 minutos mediante una regla de 3, y así calcular la intensidad en milímetros por hora correspondiente a cada periodo. Pudiéramos hacer un símil con el avance de un vehículo en el que se determina el avance en kilómetros en intervalos de 5 minutos. Con esta información podrá calcularse el avance total y la velocidad por cada intervalo, de una manera completamente análoga al caso de la precipitación. Al lado derecho de la gráfica, colocamos entonces la escala de intensidad. Si ahora incluimos la curva de acumulación, tendremos en una sola gráfica lo siguiente: la evolución de la generación de los pulsos, el acumulado de precipitación por intervalo, el acumulado total por intervalo, la curva de acumulación y las intensidades. Pero en la práctica, al usuario le interesa solo la evolución de la acumulación de la precipitación y las intensidades. Como se puede observar, las intensidades equivalen a la pendiente de la curva de acumulación, es decir, a su derivada. Esta es la curva que podemos obtener de un reporte gráfico de precipitación. Como manera de ejemplo, se muestra una gráfica correspondiente a la estación UCB para el día 26 de noviembre de 2012.
Se observa que alrededor de las 6 de la mañana se produjo una ligera precipitación de baja intensidad que llegó a acumular unos 2 milímetros. A las 7 de la mañana había escampado y no llovió por prácticamente el resto de la mañana, lo que se evidencia por la ausencia de columnas de intensidad y por la forma horizontal de la curva acumulada, que indica que no hay nueva acumulación. En el intervalo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, se produce un nuevo evento de mayor intensidad, llegando a tener picos de 25 milímetros por hora. El total de la precipitación acumulada ese día fue de 8,6 milímetros. Esta gráfica se obtuvo de la aplicación WeatherLogger, disponible a través de la página de Tecnun Electrónica www.tecnunelectronica.com. En esta aplicación también se pueden obtener reportes mensuales en forma tabular, en el cual se indica en forma horaria la precipitación acumulada para todos los días del mes. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta, por favor remítelas a info@tecnunelectronica.com o a desantander@tecnunelectronica.com. Gracias por tu atención.